siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. ¿Me confirman si se está escuchando y se está viendo la presentación? O sea, ahí se escucha bien. Muchas gracias, Luis TV. Bueno, antes de iniciar la presentación del caso clínico, quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a nuestros nuevos compañeros residentes de medicina de urgencia, quienes iniciaron el día de ayer esta bonita carrera. Desearles mucho ánimo y muchos éxitos en este nuevo año que comienza. Bueno, en cuanto al caso clínico, decidí colocarle como nombre oportunidad en la incertidumbre. Al final les explicaré un poco el porqué de este nombre. Mi nombre es José Alfredo Aguirre Sarmiento, residente de Medicina de Urgencias, y el asesor para la charla y para el desarrollo del caso clínico fue el doctor Carlos Barros Liñán, urgentólogo del Hospital Alma Mater de Antioquia. El caso clínico corresponde a un paciente masculino de 34 años de edad, casado, 3 hijos, quien vive con su esposa e hijos. Él se dedicaba a oficios varios, sobre todo en la parte de la albañilería, y había estudiado pues, la primaria incompleta. No tiene ninguna creencia religiosa y reside en un municipio de Antioquia, aproximadamente a 3 horas de la ciudad de Medellín. Él ingresa el día 3 en horas de la madrugada, a las 12, al hospital de tercer nivel, donde fue atendido. Inicialmente, el motivo por el cual consultó fue porque se tomó un plaguicida. Esto lo refiere en el tercer nivel el médico que remite. Ingresó a este hospital de tercer nivel remitido de un primer nivel de atención, un traslado no regulado. El cuadro en sí inicia el día anterior, es decir, llevaba 6 horas de inicio del cuadro clínico, el cual fue el 2 de julio, y fue a las 6 horas, a las 16 horas, perdón, a las 18 horas, o sea, aproximadamente a las 6 de la tarde, el paciente ingirió aproximadamente 40 a 50 cc de un plaguicida. Él pues, lo describía como Gramafin, que es componente es Paraquat, y esto fue pues, con un intento autolesivo. Posterior a la ingesta, el paciente presenta múltiples episodios eméticos, náuseas y epigastralgia. Por ese motivo, consulta al hospital local de primer nivel. El ingreso a este hospital local fue a las 8 de la noche, es decir, 2 horas después de la ingesta del plaguicida. Y en el primer nivel, de forma inmediata, realizan lavado gástrico y la administración de 100 gramos de carbón activado. Luego administran catártico, por los episodios eméticos, una ampolla de metoclopramida o meprazol como protector gástrico, y debido a que no contaban con N-acetilcisteína intravenosa, tenían un jarabe que no conocemos la presentación, le dieron 120 cc. Además, administraron de forma intravenosa dexametasona y dieron propanolol 40 miligramos orales, y pues, realizaron el traslado no regulado. El paciente negaba antecedentes, solamente la parte de la vacunación de COVID, y no había tenido ningún intento autolesivo previo. Estos fueron los signos vitales con los que ingresa al hospital de tercer nivel. Cuando ingresa al primer nivel también ingresa con signos vitales estables, y una glucometría de ingreso de 110. El paciente pesaba 70 kilos y lo describe en la historia en aceptables condiciones. El paciente estaba tranquilo, poco colaborador y sin dificultad para respirar. Al examen físico no se encuentran alteraciones pues, en la parte de las mucosas. En la parte del tórax está expandida simétricamente, no había alteración a la ocultación cardiopulmonar, tenía un murmullo vesicular conservado. El abdomen, a pesar de que manifestaba epigastralgia, no había dolor a la palpación, pero el peristaltismo estaba conservado. Extremidades sin alteraciones. En cuanto al sistema nervioso central, el paciente, a pesar de que era poco colaborador, era coherente y no había pues ningún hallazgo de déficit motor sensitivo, y no había lesiones en piel.
En el tercer nivel, al ingreso, se le hacen unos gases arteriales de forma rápida. Estos son los gases, un pH de 7,45, una PCO2 de 34, una PO2 de 62, un bicarbonato de 23, le reportan la saturación de 95, esto da una PAFI de 295 y un lactato de 1,6. Entonces, en este punto me gustaría preguntarle a quien desee participar, ¿cuál considera que es la impresión diagnóstica hasta este punto con la información que he brindado? ¿Qué manejo le instauraría? Si cambiaría algo de lo que le hicieron o agregaría algo de lo que le hicieron en el primer nivel, le solicitaría algún otro examen y qué destino final le daría a este paciente o a dónde lo llevaría. Entonces, alguien que se anime a participar. Entonces, pues, como vos mencionaste, entonces incidió para 4, 40, 50 cc y se dice que más o menos 5 cc. En casi cualquier concentración, pues aunque hay muchas presentaciones del paraquat, puede tener ya dosis tóxicas que es mayor a 20 miligramos por kilo, ¿cierto? Las primeras 24, 48 horas los pacientes pues en general se presentan como se presenta este señor, en el que uno no ve lesiones cáusticas en tracto digestivo, uno no ve alteraciones paraclínicas, aunque pudiera haber algo de leucocitosis en algunos, y tampoco hay cambios en signos vitales ni demás. Pero luego es que empiezan a ver como digamos, los hallazgos pues ya finales que llevan al paciente a la muerte, que es una mortalidad muy alta por esa dosis de paraquat. Okay. Entonces la impresión pues es una intoxicación por paraquat en este momento, ¿cierto? El manejo inicial en el pueblo le dieron betabloqueador, entendí. Sí. No me acuerdo qué pena, hicieron lavado gástrico y carbón, ¿cierto? Sí, lavado gástrico, carbón activado, le dieron N-acetilcisteína en jarabe. Listo. Entonces, pues, tengo entendido que la evidencia no es así como muy fuerte, los ensayos son muy pequeñitos, 20 pacientes, 12, pero pareciera que vitamina E, N-acetilcisteína y el propanolol tuvieron alguna efectividad. En N-acetilcisteína como respecto a glutación pues y demás, el propanolol como porque satura los receptores de poliamina del pulmón, entonces pudiera mejorar, digamos, los eventos que van a haber posteriormente para fibrosis pulmonar. La vitamina D pues también como antioxidante. Y algunas menciones que uno pudiera hacer hemodiálisis, pero que sería efectivo en las primeras 6 horas, que ya pasaron las primeras 6 horas. Ya de ahí, las medidas que hay pues son muy, muy pocas. Lo único que hubiera cambiado pronto al manejo inicial es el lavado gástrico, pues el carbón activado si se podría dar por el lavado gástrico, pues no es como tan recomendado. Exámenes, al visitar, pues no hay algo que te vaya a indicar cómo está el paciente, pero sí es importante tener como una función renal, una función hepática, hemogramos y plaquetas como iniciales y ionogramos. A veces hacen hipocalemia, ellos hacen lesión renal por hipocalemia. Y el destino me parece un poco complejo porque el paciente va a estar estable al principio. Entonces va a requerir una endoscopia para evaluar pues si requiere un paso de sonda, mirar si hay lesiones cáusticas que se puedan ver, ojalá en las primeras 24 horas, pero no va a ser algo que lo deteriore rápidamente. Entonces uno pudiera de pronto trasladar una sala y al día siguiente, y pues estar muy atentos, o trasladar una unidad de cuidados especiales como para estar más atentos pues a la evolución. Ok, muy bien, Aleja, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar o agregar algo a lo que dijo la compañera? José, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Me recuerdas cuánto fue lo que ingirió? Es que en ese momento se cortó la señal. Bueno, el paciente refería que había tomado 2 tragos grandes de paraquat. El médico donde ingresa en el primer nivel, por lo que le refirió el paciente, pues calculó que fueron aproximadamente entre 40 y 50 cc del tóxico. Listo, mano. Hay una relación. El paraquat es una sustancia que es conocida por todas las personas. O sea, si una persona dice que tomó... Buenos días.
¿Cómo? Si una persona... Sí, buenos días. Aló, sí. ¿Quién está hablando? Hola. Adelante, profe. Sí, bueno, es que alguien habló en ese momento. Entonces, si si la persona dice que tomó paraquat, es porque tomó paraquat, y esa sustancia viene casi que solo en una concentración, excepto que lo diluyen, y casi nunca lo diluyen. El asunto es que si una persona toma más de 20 mililitros de paraquat, la probabilidad de sobrevida está por debajo del 30%, y si son más de 40 mililitros, está en 0%. La estabilidad hemodinámica no es un factor que nos debe tranquilizar, porque yo he tenido pacientes que empiezan a hacer la falla multiorgánica a los 4 días. Entonces, básicamente, si eso es verdad, las medidas que se aplicaron, pues realmente estoy de acuerdo con Aleja, el lavado gástrico no sirve para nada, se podría utilizar carbón activado y no sé, hay mucha controversia sobre si se podría utilizar irrigación de intestino completo, que es con polietilenglicol. Pero digamos que sería una medida desesperada para que no se termine de absorber, aunque el paraquat se absorbe muy rápido. Okay. En este orden de ideas, yo considero que el paciente tiene una altísima probabilidad de morirse y que lo primero que hay que hacer es explicarle a la familia. Aquí voy viendo. No sé si pues es más o menos como lo que entendí del caso. Okay. Muchas gracias, profe. Los exámenes hay que pedir toda la bioquímica hepática y renal, e incluso si está normal hay que repetirla. Muy bien. Otra cosa, José, que yo puedo utilizar, que he visto pues en algunos ensayos, es ciclofosfamida y esteroides. Algunos dicen que es discutido, pero en este paciente que tenemos una alta probabilidad de muerte, yo creo que utilizar todas las terapias que tengamos es lo mejor. Ok, listo. Voy a continuar el caso. Es valorado por medicina de urgencia el paciente, lo clasifica como una intoxicación grave por paraquat, lo decide hospitalizar en UCI. Las órdenes que se realizan en el momento es nada vía oral, inician líquidos endovenosos a 100 cc hora, se ordenó solución salina normal, se ordena propanolol 40 miligramos cada 6 horas vía oral, se deja una infusión intravenosa de N-acetilcisteína a las dosis que están acá descritas. Pues con respecto al peso del paciente, recordemos que pesaba 70 kilogramos. Se ordena vitamina E 400 miligramos cada 12 horas. Inician metilprednisolona 1 gramo, se ordena cada 24 horas por 3 días. Se ordena ciclofosfamida 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 2 días. Omeprazol como protector gástrico, ondansetron, y se ordena enoxaparina 40 miligramos subcutáneo. Los paraclínicos que se solicitaron, aparte de los gases que ya le había mencionado, fue un hemograma, el cual, como vemos, hay una leucocitosis, leucos de 17.000 con neutrófilos, con predominio de neutrófilos. En cuanto a las bilirrubinas, no hay alteraciones, solamente en la parte de electrolitos se encuentra una hiponatremia, digamos, leve. No hay, el calcio está dentro de lo normal. En cuanto a las pruebas hepáticas, estas están dentro del rango normal. La creatinina está en 1.06, está la creatinina de ingreso. No teníamos conocimiento de creatininas previas. Y una glucosa de 107. El electrocardiograma reportaba una frecuencia cardíaca de 60 por minuto. No había bloqueos pues, ni alteración en el QRS. Y el QT corregido era 410. En este punto me gustaría preguntarles si consideran, aparte del tratamiento que se instauró, si tienen conocimiento de alguna otra terapia que se pueda utilizar en el paciente en este momento. Partamos de que el paciente lleva, cuando ingresó a la institución, 6 horas desde la ingesta del tóxico. ¿Y cuál sería pues el pronóstico? Ya el profesor nos adelantó un poquito acerca del pronóstico.
Buenos días, habla John González, yo soy residente de tercer año. Ahí la única opción que le quería faltando sería considerar la hemoperfusión. No sé si alguno de ustedes ha leído o tiene el conocimiento de eso. De resto no hay nada más que hacer y esperar que progrese a falla renal, idealizarlo. Pero la única terapia sería hemoperfusión. Ok, muchas gracias. Doctor, ¿usted es R3 de dónde, perdón? De la FUX en Bogotá. Ok, muy bien. Bueno, muy bien, doctor, muchas gracias. En este momento el paciente lo ve toxicología en horas de la mañana. Ellos consideran que la terapia instaurada por medicina de urgencia es adecuada y además solicitan valoración por nefrología, pensando en lo que comenta el doctor, que este paciente se podría beneficiar del inicio temprano de hemoperfusión para mejorar el pronóstico. Es valorado por nefrología. Nefrología describe textualmente que se beneficia de remoción extracorpórea, idealmente con filtro de carbón activado, más terapia de reemplazo renal continua, pero en el momento no se contaba con este filtro. Entonces se decidió ofrecerle la terapia de reemplazo renal continua en modalidad hemofiltración veno-venosa continua a esta dosis, que inicialmente se ordenó por 48 horas. Posteriormente al paciente se le hace, pues, ese día, en el transcurso del día, se le hace una radiografía de ingreso, la cual se reporta como normal. Voy a agilizar un poquito por temas de tiempo. La evolución del paciente, el día 4, se reportan en los exámenes, pues se solicitaban todos los exámenes. Aquí les traje, digamos, los que tienen hallazgos positivos. Se reporta un hemograma con unos leucocitos de 15.000, pues sigue con la leucocitosis. Llama la atención que hay un aumento importante de la creatinina, está en este momento de 2.59 con un boom de 36.4. Los gases con respecto al ingreso no tuvieron muchos cambios, pues seguía con una PAFI que no había disminuido. Sin embargo, la PO2 siempre fue entre 60, 62, 63. En este momento el paciente se queja de lesiones en la cavidad oral. Esta imagen no corresponde al paciente, pero pues traje la imagen porque eran muy similares. Ya en ese momento, por parte de toxicología, le habían ordenado un tratamiento triconjugado para lesiones en cavidad oral. Y el día 5, el paciente manifiesta disnea y mucha odinofagia. Llamativo el examen físico, no tenía taquipnea, solamente tenía una saturación ambiente del 95%. Se le repitieron nuevamente los exámenes, reportan una creatinina de 2.57, pues muy similar al del día anterior, y un boom de 33. Por los síntomas de disnea se decide ordenar una TACAR y está en la imagen. No sé si alguien se anima a interpretarla. Bueno, avanza un poquito. La tomografía es reportada como normal. Solamente se ve algo de derrame pleural bilateral, muy escaso, pero no hay pues una lesión llamativa en vidrio esmerilado, una consolidación, nódulos, ni ningún otro hallazgo en los pulmones. Vemos el derrame muy pequeño. Listo. El día 6, el paciente se le hace nuevamente todos los paraclínicos. Solamente tenía pues cambios en la creatinina. En este momento era de 2.44, un boom de 28. Los gases seguían pues, muy similares. Y en este momento ya había completado las 48 horas de la terapia, de la hemoperfusión como tal, pues la venosa continua que le habían ordenado, y había completado el tratamiento con metilprednisolona. Se decidió iniciar el manejo con dexametasona 8 miligramos cada 8 horas por 14 días, y pues se siguió evaluando el paciente diariamente. El día 7, estamos hablando del día 4, desde el paciente ingresó, tenía una creatinina de 2.8, vemos que hay un aumento en la creatinina, el boom de 24.1, se encontró una hipocalemia leve, no había ninguna otra alteración en los electrolitos, y en el hemograma ya no había leucocitosis, sin embargo había una trombocitopenia, digamos que también leve.
Ese día el paciente presenta tos con expectoración hialina, picos febriles y un episodio de hemoptisis. En ese momento se le hace una nueva radiografía de tórax, la cual es la que les muestro a la derecha, reportada como normal por radiología. 2 días posteriores, el paciente sigue, digamos que no hay cambios desde el 7 hasta el 9. El 9, debido a los picos febriles que había presentado, le habían ordenado unos hemocultivos, se aísla o lo reporta un bacilo gram negativo a las 48 horas, sospechan de una bacteremia asociada al catéter e inician piperacina tazobactam. En este momento el paciente no había progresado en cuanto a los síntomas respiratorios, no había taquipnea, no había pues, algo que nos dijera que había un compromiso pulmonar, y posteriormente fue mostrando pues mejoría en cuanto a la parte respiratoria. El 12 se encuentra con cifras tensionales elevadas, se le hace una creatinina, la cual está aún más elevada en 3.57, un punto de 41, y en ese momento lo valora nuevamente en nefrología, quien decide iniciar manejo antihipertensivo. Desde este día, desde el 12 que se inicia el antihipertensivo, el día 13 el paciente comienza a presentar descenso progresivo de la creatinina. No hubo nunca alteraciones en la diuresis, todos los paraclínicos que se le venían haciendo de electrolito y todos los exámenes de función hepática y de resto venían muy bien, y el paciente presentó una evolución satisfactoria. Pues se le iba haciendo su seguimiento diario, y el día 21 de julio, a los 19 días desde el ingreso del paciente, se da alta por toxicología. En ese momento el paciente con una creatinina menor de 2, sin pues ninguna sintomatología respiratoria. Entonces, este caso lo seguí de cerca cuando hice la rotación por toxicología, y se los quise traer porque me pareció muy interesante. Entonces vamos a hacer una breve revisión de este tema para finalmente dar las conclusiones acerca de este caso clínico. Entonces, cuando hablamos de intoxicación por paraquat, generalmente a la mente se nos viene mortalidad, la palabra mortalidad, muerte. Pensamos mucho en cuál será el pronóstico de nuestros pacientes, y muchos de estos pacientes, los que no mueren, quedan con secuelas. Generalmente este tipo de intoxicaciones se dan en población en edad productiva. Sabemos que, como mencionó Aleja, la dosis siempre es importante, pero muchas veces no conocemos con exactitud la dosis que el paciente se tomó. Muchas veces dicen 1 trago, 2 tragos, o refieren que se tomaron una tapa del tóxico, y no tenemos pues conocimiento claro de la dosis. Los avances en cuanto a la parte de paraquat son muy difíciles debido a que es difícil hacer experimentos o ensayos clínicos en este tipo de pacientes, debido a que pues, es muy difícil, pues, a pesar de que son muchos los casos que se presentan, es difícil pues, determinar la parte de la intoxicación como tal y un tratamiento efectivo. Y entonces, una de las preguntas que me hice cuando vi este caso es si desde el servicio de urgencia podemos mejorar el pronóstico de estos pacientes. Hablándoles un poco sobre la parte de epidemiología, en Colombia para 2021 se reportaron 15.791 casos de intoxicación por sustancias químicas. En la última década, desde el 2010 al 2018, hubo un aumento importante. El pico máximo fue en el 2018, y desde entonces ha habido una leve disminución de los casos de intoxicación por sustancias químicas. Aquí en esta gráfica pues lo reportan como incidencia de intoxicación con intencionalidad suicida y otras sin intencionalidad suicida. Entonces vemos que se reporta una incidencia acá en Colombia de 31 por 100.000 habitantes, y cuando es sin intencionalidad se habla de una incidencia de 15.3 por 100.000 habitantes. Y lo que lo hacen pues con intencionalidad suicida de 15.7, vemos que es muy similar. Es importante porque es la segunda, digamos, la segunda sustancia que las personas se intoxican en Colombia.
vemos que en este último, en el año anterior fueron muchos los casos, como ya les mencioné, seguido pues de los medicamentos que están en el primer lugar. Y les traje esta imagen que es como la distribución de estas intoxicaciones por sustancias químicas en Colombia, y vemos que en el departamento de Antioquia tiene una incidencia que está entre el 10 y el 15 por 100.000 habitantes. Entonces es un tema que va a ser frecuente en urgencia y que no siempre en todas las instituciones se cuenta con toxicología. La mortalidad como tal varía entre países. Hay países en la mayoría de las partes se reporta una mortalidad del 50%, pero en otras se habla de un 90%. Hablando un poco ya sobre el paraquat, es un herbicida del grupo Vipiridilos. Él viene, digamos que como la presentación es sólida, pero para la parte del control de la maleza y como regulador del crecimiento vegetal es líquido. Es insípido e inoloro y es soluble, altamente soluble en agua. Digamos, por todas estas intoxicaciones que se presentan de forma intencional, se agregaron sustancias al paraquat para darle este color, pues, que digamos que da como una impresión de tóxico y además le da un sabor que pues, con el fin de que la persona pues no lo ingiera, y además tiene algunas sustancias que son eméticas que inducen pues el vómito. La presentación en Colombia está al 20% en la mayoría de las presentaciones, viene como Gramonzón, como Gramafin, como Gramurón, son las principales que vamos a encontrar. Es importante que conozcamos porque muchas veces pacientes dicen pues estos nombres comerciales. En cuanto a la toxicocinética, importante es que tiene una rápida absorción en el tracto gastrointestinal. Se habla que las concentraciones máximas se encuentran a 2 horas post ingesta, tiene una baja unión a proteínas. Debido a esto, pues vamos a hablar un poquito ahora sobre la hemoperfusión. El volumen de distribución va de 1.2 a 1.6 litros por kilo, y digamos que los órganos que más afectan, donde se encuentran mayores concentraciones del tóxico es en pulmón, riñones, hígado y músculo. La eliminación es renal, y entre las 2 y las 24 horas generalmente se está excretando cerca del 90%. En cuanto al mecanismo de toxicidad, esta gráfica corresponde a un neumocito. Me pareció pues muy didáctica como tal, pero esto generalmente pasa casi en todos los órganos. En el neumocito, pues generalmente el ejemplo se da en porque en este están la parte de los radicales libres, que pues, finalmente son los que van a generar pues, el daño en el neumocito como tal. Pero bueno, le quiero explicar esta gráfica, y es que en la parte amarilla pues representa la parte del intestino. Entonces, en este punto, con el número 1, pues lo que nos está indicando aquí es que aquí se podría, digamos que disminuir la absorción del tóxico con la administración del carbón activado. Luego va a pasar a la sangre. Entonces se piensa que, pues digamos que en momentos tempranos de la intoxicación, se podría beneficiar los pacientes de hemoperfusión o hemofiltración venovenosa continua, debido a que pues, todavía van a haber concentraciones altas en sangre. Sin embargo, una de las cosas pues, o una de las características principales del paraquat es que se absorbe rápidamente a los diferentes tejidos. Entonces, una vez ingresa el paraquat, se va a producir un ciclo de reducción-oxidación que va a llevar a la producción de estos radicales libres, que es lo que se piensa que genera daño en las membranas celulares, que producen lo que se llama una peroxidación lipídica, y que va a llevar a alteración pues, en la membrana y a la muerte celular, la apoptosis como tal. También se piensa que hay otros mecanismos que generan daño, como digamos que la transcripción de proteínas proinflamatorias o de mecanismos inflamatorios que van a llevar también al daño. También se habla de alteración en la homeostasis del calcio, que lleva a la apoptosis. Y también hay otras teorías sobre otro tipo de alteraciones que se producen por este ciclo redox, que lleva a la disminución pues, de glutatión y con la consecuente pues, daño a nivel celular.
Entonces, mucho del manejo que vamos a ver o de lo que se hace es basado en estas toxicocinéticas, en el mecanismo de toxicidad, con el fin de interferir en los diferentes sitios donde causa daño el paraguas. En cuanto a la clínica, la exposición por vía oral, generalmente los síntomas son tempranos, como mencioné, generalmente episodios eméticos. Los pacientes muchas veces, al momento de ingerirlo o tenerlo en la boca, muchas veces lo expulsan la mayor cantidad porque tienen un mal pues, sabor y olor. Generalmente los síntomas son náuseas, emesis, dolor abdominal. Algunos presentan diarrea o también se puede presentar como ilio a causa del daño del tóxico, y la ulceración y la necrosis de la mucosa, que se conoce como lengua de Paraguay, que es la que le traigo acá en la imagen. Es decir, el paciente puede progresar a disfagia, dinofagia, disnea y síndrome de dificultad respiratoria. Como complicaciones graves cuando se dan altas ingestas del tóxico, esto puede llevar a ruptura esofágica, mediastinitis, pues, complicaciones ya de perforación, y esto va a depender mucho pues, de la dosis ingerida, como vamos a ver más adelante. También se puede presentar pues, exposición por vía tópica, generalmente en sitios expuestos, en mucosas, ojos o piel, que tengan una lesión. Esto pues, es en menor medida y en menor, digamos, que gravedad. Sin embargo, hay algunos casos reportados donde produce irritación y puede llevar hasta ulceración de la parte de las mucosas. Y obviamente un contacto parenteral con este tóxico va a ser letal. En la imagen, esta pues, es una endoscopia de pacientes con ingesta ingesta grave de paraguas que pueden pues, producir lesiones severas en la vía digestiva. En cuanto a las manifestaciones, se han descrito 3 fases. La fase inicial, que es más, que se presenta, pues, se habla en las primeras 24 horas, es más el efecto corrosivo, los síntomas gastrointestinales. Pues esto también va a depender, como hemos dicho, de la dosis. Muchos pacientes con ingestas grandes o volúmenes grandes de este tóxico en las primeras 24 horas podría ser, digamos, fulminante. La fase 2 va del segundo al quinto día, que generalmente los pacientes presentan falla multiorgánica, y la tercera fase generalmente es a partir del quinto día, que se da con la presentación pues, de fibrosis pulmonar, que es como la primera causa de mortalidad. Lo que más lleva a mortalidad a los pacientes es esta fibrosis progresiva, que puede ir desde el quinto día hasta 6 semanas posterior a la ingesta. Se ha clasificado según la severidad basada en el volumen y en la concentración o digamos en la dosis de ingesta, en leve, moderado y severo. Aquí en esta tablita que le encontré lo clasifican según el volumen, menos de 10 como leve, entre 10 y 40 cc moderado y más de 40 severo. Y los síntomas van a ser pues lo que ya hemos descrito. Esta imagen de las tapas se las traigo porque muchas veces los pacientes los reportan que echaron pues, el paraguas en las tapas. Generalmente estas tapas son de gran tamaño y albergan entre 10 y 20 cc del tóxico. Esta clasificación es de una guía de emergencias toxicológicas de aquí de Colombia, también la clasifica leve, moderada y severa. Aquí hablan pues de la cantidad o de la dosis como tal, leve como menor de 20 miligramos por kilo, moderada 20 a 40 miligramos por kilo y más de 40 miligramos por kilo ya sería pues grave. Esto se correlaciona más o menos con los volúmenes que mencioné anteriormente. Y la presentación, pues hablamos de esta dosis, cuando la presentación es al 20%, que es la que más se encuentra en Colombia, y la mortalidad pues va a depender de esta dosis, ¿verdad? Como para ilustrar un poco, para tener una idea de qué son tragos, porque muchas veces los pacientes lo refieren como bocanadas, tragos o buches, algunos dicen así. Digamos que 20 cc es lo que corresponde a una copita digamos, de trago, de licor como tal. Entonces vemos que es muy pequeña, ya estamos ingiriendo 20 cc. Y un trago doble está entre más o menos 40 a 50 cc. En cuanto al diagnóstico, es clínico, después con la historia clínica del paciente, y los exámenes que vamos a solicitar es en busca de todos estos órganos que mencioné que se afectan, la parte renal, hepática, los gases arteriales, para mirar pues, que no se vayan presentando alteraciones en estos órganos.
ya que, pues, como mencioné, en la segunda fase, la fase de falla multiorgánica, se realizan imágenes de tórax con el fin de determinar si hay cambios que sugieran, pues, un proceso de inicio de una fibrosis, y la endoscopia en los casos, pues, que se sospeche el efecto cáustico del paraquat, se debe realizar idealmente pues en algunas literaturas hablan 12 horas y en otras en las primeras 24 horas. Hay una prueba que se llama la prueba de ditionita o ditionito de sodio, que es una prueba cualitativa que se puede hacer en los servicios de urgencia, y es tomar una muestra de orina de 5 cc y se le va a agregar bicarbonato de sodio y este ditionito de sodio, y lo que pues ya está descrito es que va a ser positiva cuando la orina muestra una coloración azul. Cuando generalmente es azul, se habla de que hay digamos, una concentración de 2 microgrados por mililitro. Cuando es tenue, hablamos, pues, como vemos aquí, le estoy señalando, pues se piensa que hay una concentración de 1 o menor de 1 miligramo por litro. Y generalmente estos pacientes, cuando la coloración no es tan azul, esto es asociado a mayor supervivencia en los pacientes porque habla de una menor dosis. Y sabemos que una coloración intensa, azul intenso, va a predecir, pues, un desenlace posiblemente fatal. Esto va a depender de todo lo que, pues, hagamos. Esta es la prueba como se hace, pues la muestra de orina se agregan los componentes que le mencioné en las dosis que están descritas acá, y esta va a ser la coloración. Pues en este paciente vemos que ingirió una alta cantidad de tóxicos. Hay otras pruebas que están muy poco disponibles. No sé si aquí en Colombia en alguna parte las hagan, pero pues está escrito que se podría medir los niveles en sangre y en orina por medio de espectrofotometría, cromatografía y inmunoensayo. Y hay descritos diferentes nomogramas que podrían, pues, darnos más o menos una indicación de los niveles del tóxico. Esto, digamos que en la práctica clínica o en el servicio de urgencia es poco práctico, ya que los tiempos siempre demoran y lo que necesitamos es instaurar un tratamiento rápido en el paciente. En cuanto al manejo, inicialmente siempre, pues, el ABCD, siempre recordar el ABCD, se recomienda la administración de líquidos endovenosos, idealmente cristaloides, pues no hay como una indicación precisa entre solución salina y lactato de Ringer. Sin embargo, la idea es mantener, pues, un equilibrio hídrico, ayudar a que haya una adecuada, digamos, una adecuada diuresis con el fin de proteger la parte de la función renal y pues, un equilibrio ácido-base. El lavado gástrico se recomienda en la primera hora. Pues hay muy poca, últimamente, o en la mayoría de las intoxicaciones, se ha encontrado que entre más tiempo pase, desde el tóxico a la realización del lavado gástrico, digamos que menos efectividad tiene. Pues en Paraguay generalmente lo ideal es que se haga lo más pronto posible, idealmente en la primera media hora, aunque pues no hay muchos datos con respecto a la eficacia de eso. El carbón activado sí es recomendado, idealmente también en la primera hora, a dosis de 1 gramo por kilo dosis, y pues recomiendan en este caso, no encontré pues una indicación precisa, pero se podría hacer cada 4 horas por 3 dosis y con posterior pues administración del catártico, ¿verdad? Se habla pues de estas dosis repetidas con el fin de disminuir la absorción del tóxico. Sin embargo, como les mencioné, es un tóxico que se absorbe rápidamente por vía gastrointestinal y que posiblemente pues sea poco lo que se haga si se hace pues después de la primera hora. En cuanto a la administración de oxígeno, este no se utiliza de forma rutinaria, ya que como les mencioné en la parte de la toxicidad de este herbicida, de este plaguicida, aumentaría las concentraciones de oxígeno y generaría más daño. Entonces, generalmente en pacientes se le administra el oxígeno más que todo como tratamiento paliativo en pacientes que pues se define que van a tener un mal pronóstico, que están con dificultad respiratoria. Generalmente la medida objetiva que utilizamos con los gases arteriales, con presiones arteriales de oxígeno menores de 60, generalmente estos pacientes tienen pues, desenlace y síndrome de dificultad respiratoria y se beneficiarían pues de oxígeno más que todo de forma paliativa. En cuanto a la terapia antioxidante, en realidad la evidencia en humanos es limitada.
la dosis recomendada de N-acetilcisteína es la misma dosis que utilizamos para la intoxicación con acetaminofén. Se basa inicialmente un bolo en 20 minutos de 150 miligramos por kilo, luego 50 miligramos por kilo en las primeras 4 horas y luego a 100 miligramos por kilo para 16 horas. Y esto se repite diariamente durante hasta completar 10 días intrahospitalarios. Según la evolución del paciente, lo podríamos pasar a vía oral, 600 miligramos cada 6 horas hasta completar 10 días más. Entonces, el tratamiento sería hasta 20 días. Me pregunté por qué 20 días, y es que en los primeros 20 días es que se ha encontrado más aumento de la parte de la fibrosis pulmonar, y pues vamos a integrar esta terapia con el fin de disminuir la progresión de esta. Los estudios más que todo se han hecho en animales, en ratas. Les quise traer revisé varios estudios antiguos, sobre todo estudios en los años 90 que hicieron, ya que se dieron cuenta que, pues, como la experiencia en la parte del acetaminofén, que los niveles de la administración de N-acetilcisteína disminuía, pues aumentaba los niveles de glutatión, y esto tenía el beneficio de la disminución de los radicales libres de superóxido. Entonces, en este estudio, pues cogieron neumocitos tipo 2, que son las células como más afectadas por el paraquat, y le administraron N-acetilcisteína. Algunos la combinación de paraquat y N-acetilcisteína, otros solamente paraquat y otros solamente N-acetilcisteína. Encontraron que a los que le administraban N-acetilcisteína, los niveles de glutatión pues se aumentaban significativamente, y que cuando le adicionaban esta terapia al paraquat había un aumento en los niveles de glutatión. Entonces, desde este punto, pues consideraron que, y por recomendación de expertos, que los pacientes se podrían beneficiar de la administración de este antioxidante. En este estudio hicieron como un índice de toxicidad, y encontraron que en los pacientes que solo se les administraba paraquat había un mayor índice de daño en los neumocitos tipo 2. En cuanto a la vitamina E, las cápsulas de la presentación vienen en 400 miligramos, 400 unidades internacionales. La dosis que se utiliza en paraquat son 400 unidades cada 12 horas, también por 20 días, por la razón que les expliqué, pues similar a la N-acetilcisteína, y también hay muy pocos estudios en humanos que digamos, recomiendan fuertes a favor para el uso de esta. Los estudios, más que todo, también animales, en ratas, y pues un estudio muy similar a lo que se hace con la N-acetilcisteína. Toman, digamos que intoxican la rata, luego de la toxicidad le extraen los pulmones, aíslan, digamos, no sé si es el término, pero sacan los neumocitos y le administraban la vitamina E en liposomas, y encontraron que había un aumento en las concentraciones de glutatión en estos neumocitos que le aumentaban la vitamina E. Pues aumentaban digamos que lo que se piensa es que contrarresta o disminuye esa producción de radicales libres de toxina, que son los que finalmente generan el daño. En cuanto al propranolol, la verdad es que encontré como 2 estudios también en los años 90 en ratas, y no hay como algo que sustente adecuadamente la administración de este medicamento. La presentación viene en 40 a 80 miligramos. La dosis recomendada en esta intoxicación es 40 miligramos cada 6 horas. Se piensa que en el sitio o en el receptor donde llega el paraquat, este propranolol compite por el receptor, y digamos que eso disminuye el daño que genera el paraquat en los neumocitos. Se han hecho estudios también en estos animales con diferentes tipos de medicamentos, y se ha encontrado que en estos animales la administración de dosis de propranolol y procainamida se asociaba a una disminución en la mortalidad de estos. En cuanto a la terapia inmunosupresora, hay diferentes metaanálisis. Este me pareció un metaanálisis pues, como de lo que revisé más completo. Fue publicado en el 2015, y trataron de investigar si había pues, eficacia y seguridad en la administración de terapia inmunosupresora.
encontraron 5 estudios, 5 ensayos clínicos, 3 eran controlados aleatorizados y 2 no aleatorizados, 332 pacientes, y los estudios eran que comparaban la terapia inmunosupresora, ciclofosfamida y metilprednisolona versus una terapia estándar. La terapia estándar pues era la administración de los antioxidantes y de las otras medidas con lavado gástrico, carbón activado. Lo que encontraron es que en cuanto a mortalidad, reportan ellos que hay una reducción de la mortalidad, como se ve en la imagen. La mayoría de los estudios están a favor de la administración de esta terapia inmunosupresiva. Vemos que hay pues, un RR de 0.71 y no pasa la unidad. También evaluaron en este estudio la dosis si estaba asociada a mayor mortalidad, y encontraron que en dosis mayores de 40 miligramos por kilo, pues, generalmente en estos estudios todos los pacientes murieron, y en dosis de moderada a severa, pues menores de 40, entre 20 y 40 miligramos por kilo, había una reducción significativa de la mortalidad en estos pacientes. En cuanto a la parte de la incidencia de falla renal, lo hicieron en diferentes días y encontraron que pues, durante el periodo había una leve disminución, pero que no fue estadísticamente significativo en cuanto a la reducción de la falla renal con esta terapia. Y también evaluaron la incidencia de hipoxia posterior a la administración de este. Lo hicieron en los diferentes días y durante todo el tiempo que el paciente estuvo hospitalizado, y también encontraron que había una disminución, pero no era estadísticamente significativo. Finalmente, ellos concluyen que esta terapia inmunosupresora con pulsos de esteroides y ciclofosfamida puede reducir la mortalidad en la intoxicación con estos pacientes. El único efecto importante secundario encontrado asociado a esta terapia fue la presencia de leucopenia, pero generalmente de 1 a 2 semanas estos pacientes resolvían esta parte. Este fue un estudio de una universidad de acá de Antioquia, en la UPB, donde también hicieron pues, de una revisión sistemática y metaanálisis con el fin de determinar si el uso combinado de estos esteroides y la ciclofosfamida impactaban la mortalidad a 30 días en los pacientes. En esta revisión incluyeron 3 estudios, 93 pacientes en total. Hicieron la intervención, era la administración de estos 2 medicamentos a la dosis que se recomienda, que son 15 miligramos por kilo día, la ciclofosfamida durante 2 días y la metilprednisolona durante 3 días, y continuarlo con dexametasona. En un estudio solamente hacían la administración de los pulsos y en otros pues continuaban con la administración de dexametasona por 4 y en otra por 10 días. Y finalmente en este estudio pues encuentran en cuanto a la mortalidad, que era lo que estaban buscando a 30 días, una reducción significativa de la mortalidad en los 3 estudios. Entonces, ellos finalmente concluyen que la terapia combinada es efectiva para reducir la mortalidad en individuos con intoxicación moderada, ya que en este estudio, pues, todos los pacientes que incluyeron eran pacientes pues, que están clasificados como moderados. Bueno, una cosa que le quiero mencionar de cómo clasificaban estos pacientes: generalmente le hacían la prueba de ditionito de sodio y según pues, la coloración azul determinaban la dosificación. En otros estudios lo hacían la medición sanguínea, por lo que tenían el recurso, hacían la medición sanguínea y ya pues, o clasificaban la intoxicación con estos niveles. Bueno, en cuanto a la terapia de perfusión, de hemoperfusión, se han hecho diferentes estudios. Este es un estudio de corte prospectivo del 2014, que lo que buscó evaluar en 21 pacientes era si esta perfusión de plasma disminuía los niveles de paraquat en sangre. Lo que encontraron fue que había una disminución significativa de los niveles de paraquat en sangre. Pues vemos que en los pacientes que sobrevivieron fue mayor que en los pacientes que no sobrevivieron, y pues una de las cosas que llamaba la atención acá es que ellos consideraban que a pesar de que había una eliminación, la absorción del medicamento, la distribución a los diferentes órganos era rápida, y que por eso en algunos estudios no impactaba pues, significativamente en la mortalidad. Luego hicieron este estudio controlado, un ensayo clínico que me pareció pues, muy bien hecho,
publicado en el 2018, y compararon la combinación de hemofiltración, que es con la utilización pues la hemofiltración, que es la terapia continua, y la hemoperfusión con filtro de carbón activado. Entonces, compararon la hemofiltración venosa continua versus la terapia convencional solamente con hemoperfusión, con pues la terapia inmunosupresora. Lo hicieron en 110 pacientes y lo que encontraron era que había un aumento en la supervivencia de los pacientes que se le hacía en la terapia continua. Esto fue evaluado pues a 90 días y como ven en la gráfica pues hay un RR con un intervalo de confianza digamos que clínicamente significativo. Este otro estudio intentó comparar la hemofiltración venovenosa continua con la terapia de solamente hemoperfusión. Fueron 3 ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron esta revisión sistemática y metaanálisis, 290 pacientes. Como vemos acá, algunos pacientes le hacían solamente hemofiltración venovenosa continua y a otros solamente hemoperfusión. Trataron de evaluar si había alguna diferencia significativa en cuanto a mortalidad. Ellos en este estudio no encontraron diferencias significativas en cuanto a mortalidad. Sin embargo, pues describían que los pacientes que se les hacía hemofiltración venovenosa continua se asociaban pues a mayor supervivencia, a mayor, digamos, supervivencia, tiempo de supervivencia en comparación con los pacientes con hemoperfusión. Entonces, una de las conclusiones es que la combinación pues, de las dos terapias de hemofiltración venovenosa continua más la hemoperfusión con filtro de carbón activado se ha asociado a un aumento en la supervivencia en los pacientes. Este estudio evaluó lo anteriormente mencionado y cogieron los pacientes con hemoperfusión y le agregaron la terapia inmunosupresora. Esto es un estudio muy grande en Taiwán. La mayoría de los estudios son en Taiwán, donde hay una alta incidencia de intoxicación por paraquat. Y fue un estudio nacional en 1811 pacientes con intoxicación moderada en las primeras pues, 48 horas de intoxicación. Y hicieron esta comparación, pues, solamente la hemoperfusión versus la terapia inmunosupresora más hemoperfusión. Y lo que encontraron era que los pacientes que se le hacía se le agregaba la terapia inmunosupresora tenían un mayor porcentaje de supervivencia. Vemos acá cuando hacían la triple terapia con metilprednisolona, ciprofloxacina y continuaban con dexametasona, había un impacto significativo en la supervivencia de estos pacientes con respecto a los que no se le administraba la terapia inmunosupresora a la parte de la hemoperfusión. Y en cuanto a los días de supervivencia, vemos que también cuando había la administración del esteroide malaciclofosfamida, había pues una mejoría significativa en estos pacientes. En cuanto a la administración de enoxaparina, esto es un reporte de caso de acá en la ciudad de Medellín de los toxicólogos. Es de un paciente de 17 años que presentó una intoxicación grave por paraquat y aparte de la terapia establecida le agregaron enoxaparina. Esto es fundamentado en que se ha encontrado en biopsia de pacientes con intoxicación paraquat la presencia de microangiopatía trombótica. Entonces se cree que en estos pacientes se podrían beneficiar de la administración temprana de enoxaparina en una dosis de 1 miligramo por kilo. Pues eso no está claramente establecido, pero así se utiliza y así se administró en el paciente. Busqué un poco, ya para finalizar, sobre si habían predictores que nos pudieran ayudar en cuanto a la decisión de este paciente. Y encontramos que pues como predictores para síndrome de dificultad respiratoria, hay estudios observacionales retrospectivos que pues han estudiado la asociación o la predicción de este síndrome de dificultad respiratoria o cómo lo podríamos predecir desde el servicio de urgencia. En estos 187 pacientes evaluados de forma retrospectiva, lo que encontraron fue que el SOFA, los niveles de paraquat y los esteroides pues se asociaban con una predicción. El SOFA y los niveles de paraquat pues, a mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria. Y los esteroides, la terapia inmunosupresora como tal, con una mejoría.
Y una cosa que ellos reportan es que cuando el SOFA era mayor de 3, esto se asociaba, digamos, a un aumento en el síndrome de dificultad respiratoria con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 58%. Otras medidas de predicción que se han utilizado es en cuanto a la tomografía. Todo este estudio evaluó si las opacidades en vídeos mediados tenían alguna relación con la mortalidad en la intoxicación con estos pacientes. Hicieron en varios pacientes tomografías de 60 cortes y evaluaron de forma cualitativa y cuantitativa si se podría predecir mortalidad. Lo que encontraron es que la opacidad en vídeos mediados cuando se encontraban menor al 10% se asociaban con mayores tasas de supervivencia y a mayor porcentaje de vídeos mediados había mayor mortalidad. Los otros hallazgos que describieron que se asociaban a mortalidad era consolidaciones, ¿verdad? O que hubiese neumomediastino. Entonces describen las lesiones que más se asociaron, que fue opacidad, consolidación, fibrosis, obviamente, y neumomediastina asociada a mayor mortalidad, que fueron estos pacientes. Y otros tipos de predictores que se han hecho o que se han encontrado en diferentes estudios retrospectivos que se han hecho es la leucocitosis, niveles de albúmina, niveles elevados de creatinina. Generalmente hablan de creatininas de 1.3, 1.4 hacia arriba, se asocian a mal pronóstico, y disminución en la tasa de filtración glomerular. Esto no está, pues, digamos que estos predictores no están claramente, digamos, establecidos, pero nos podrían orientar un poco hacia el pronóstico de nuestro paciente. El destino del paciente va a ser una decisión basada en el pronóstico. Generalmente, pues una de las cosas que yo pienso es que pues la mayoría de los pacientes, dependiendo en la condición en la que nos encontremos, van a requerir una unidad de alta dependencia, pero también debemos considerar que cuando vayamos a hacer un tratamiento paliativo, un manejo en salas generales, la activación pues, del código lila, que también le podemos ofrecer a estos pacientes, digamos, una muerte digna, o el destino final en caso de que el paciente fallezca en el servicio de urgencia. Finalmente, como conclusiones, una cosa que está claramente es que no hay un tratamiento efectivo, o sea, no tenemos un antídoto como tal. Generalmente la mayoría de los pacientes van a tener un pronóstico sombrío. Ya nos dimos cuenta que son múltiples factores los que inciden o impactan en la mortalidad de los pacientes, pero una de las cosas que me llamó la atención es que tanto en los estudios como en la experiencia que tuve en la rotación de toxicología, que cuando se cuenta con un protocolo establecido y se instaura en las primeras 24 horas de la llegada del paciente al servicio de urgencias, podemos mejorar la supervivencia y disminuir la mortalidad en estos pacientes. Es claro que la evidencia es limitada por lo anteriormente descrito y que necesitamos pues, el acompañamiento o tratar a estos pacientes de forma multidisciplinaria con toxicología, con nefrología, con psiquiatría en los casos que son asociados a autolisis, y que eso pues, va a impactar significativamente en el pronóstico y en la supervivencia de nuestro paciente. En cuanto a nuestro paciente, yo pienso que gracias a este trabajo multidisciplinario, desde la integración del tratamiento por medicina general en el primer nivel, todo lo que se hizo inicialmente por medicina urgencia, por toxicología y nefrología, impactó en la mortalidad de estos pacientes. Es claro y puede ser discutible que la mayoría de los pacientes o el 50% de los pacientes fallezcan, pero una de las cosas que me di cuenta en los estudios es que anteriormente, en los 90, en los 20, la mortalidad en la mayoría de las partes estaba por encima de un 70% y que ya la mayoría de los estudios hablan entre un 45 y un 50%. Yo pienso que estos son grandes avances que se han logrado en cuanto a este tipo de intoxicación. Finalmente, les quise traer esta imagen de mis compañeros que iniciamos el segundo año de residencia y dedicarles esta frase de nuestro viejo conocido urgentólogo Rosen, que mencionaba: hice algo útil con mi vida, hice medicina de urgencia. Mucho ánimo, muchachos, y muchas gracias por estar atentos. Me extendí un poquito por la presentación del caso. Y finalmente quiero darle gracias también a la doctora Juliana Quintero, toxicóloga del Hospital Universitario de San Vicente, quien pues me dio parte de su experiencia y conocimiento acerca de este tipo de intoxicación.
Muchas gracias y estoy abierto a recomendaciones, preguntas o a la discusión. Muchas gracias, doctor Aguirre, por la presentación. Abrimos entonces el espacio de discusión corto, pues porque ya son las 8 de la mañana. Entonces, por parte de los asistentes, si tienen pues alguna observación o pregunta también como la realiza, como indica el doctor Aguirre, pueden levantar la mano para participar. Doctora Juliana me comentó que quería participar. Hola José, ¿cómo estás? Felicitaciones, muy buen caso. Me alegra mucho pues que te atrevieras a hablar de Paraquat. Yo sé que es un tema que es muy antiguo, pero es muy importante pues como que todos siempre lo tengan en la mente, sobre todo ustedes que son los urgentólogos. Quisiera hacer algunas cositas, voy a hablar rápido para que no les tome mucho tiempo. Sobre el lavado gástrico en los álcalis, pues eso no tiene mucha evidencia, pero quiero aclararles pues que la indicación no es porque tenga una evidencia, sino porque hay algunos álcalis, como el paraquat, como algunos ácidos mercúricos, por ejemplo, que son tan dañinos y tan mortales, que es como una medida desesperada. Que uno dice, bueno, pues si lo hago y se me perfora, eso no es tan malo como que se absorba sistémicamente. Entonces, por eso uno podría pensarlo, ¿cierto? Sin embargo, uno no debería perder tiempo en un lavado gástrico cuando puede poner carbón activado, y acuérdense que en este caso ponemos carbón activado, tierra de Fuller, en dosis repetidas. Es muy importante también considerar la presura en la remisión. En este caso tuvimos éxito porque el rural me llamó, no importa a la hora que era un sábado a las 12 de la noche, no importa, pero eso nos permitió programar el servicio de urgencias, tener la ciclofosfamida preparada para cuando él llegara, tener todo listo para cuando él llegara. Yo sé que para ustedes como urgentólogos, un primario pues es un desastre y uno debería recomendar todos los pacientes, pero pues tú mismo fuiste testigo del otro caso que se quedaron pendientes de comentarlo y aceptarlo, y el otro caso pues se demoró más de 24 horas en llegar y falleció. Entonces, la presura en la remisión y la comunicación es fundamental. Hasta los 8 días podemos esperar la falla multiorgánica, entonces no se confíen, siempre busquen el compromiso orgánico hasta ese tiempo. La ciclofosfamida y la metilprednisolona yo la pongo siempre en todos los pacientes primeras 24 horas, así no tenga la cantidad exacta, porque como ustedes mismos lo saben, la cantidad exacta es muy difícil, no siempre tenemos las pruebas de dietilionito, esos kits se nos acaban, y las 21 horas de tratamiento es porque esa es la vida media del paraquat, entonces por eso ponemos pues como 21 días o 20 días de tratamiento. Hay otra terapia que también le pusimos a este paciente, fue la enoxaparina. Hemos publicado alguna que otra cosita sobre las cargas electronegativas de las heparinas y de la enoxaparina en el pronóstico, pues, o en alguna ventaja en el tratamiento de los pacientes con paraquat. La preparación de antídotos para ustedes es fundamental. Estén presentes siempre en las reuniones de antídotos. ¿Qué tienen preparado? Una ciclofosfamida se tiene que preparar. La central de mezclas a esa hora está cerrada. Entonces, por eso siempre tenemos una ciclofosfamida a la mano en oncología, en una de esas salas de enfermería que las pueda almacenar lista, porque el paciente intoxicado llega a la hora que sea, a la hora que la central de mezclas está cerrada. Entonces, sepan cuáles son los antídotos que ustedes tienen disponibles, cuáles son las cantidades, de qué pueden disponer, qué pueden pedir a la hora que sea. La hemoperfusión, pues sí la hacemos. Lastimosamente en ese momento no teníamos el convenio con los filtros de carbón activado, entonces no pusimos un filtro de carbón activado. Como tú dices, se le ofreció hemodiafiltración de venosa continua y se le hizo una hemoperfusión, pero no con carbón activado, sino con un filtro Ciris que lo teníamos disponible, y ese filtro nos ayuda pues como para eliminación de endotoxinas, de citoquinas y también de toxinas urémicas, entonces pues en algo nos ayudó. Y si no, pues bien o mal la hemodiafiltración nos ayudaba en algo porque estábamos muy prontos en el tiempo. Sin embargo, desde la primera vez que tuvimos contacto con ese paciente, se le dio a entender al paciente de la familia que la probabilidad de muerte era muy alta, y por lo tanto no se olviden que ustedes también tienen que brindar pues como los cuidados paliativos, brindarle confort al paciente. Ese paciente no debe tener hambre, no debe tener sed, no debe tener frío. Se le debe brindar toda la ayuda emocional, espiritual, el chamán, el cura, el que necesite, y decirle
decirle que aún si no sienta nada, las probabilidades de fallecer son muy altas para que mientras pueda hablar, se despida, resuelva sus problemas, llame a la familia, en fin. Lo que hablabas de la tapita es muy importante. El Gramoxone y el Gramafin tienen unas tapitas que son pues como estándar. Una tapita de esa que es como una copita de un shot es una dosis estándar tóxica. Entonces, si ustedes le preguntan si era el frasco de Gramafin o de Gramoxone y era una tapita de esas, entonces esa ya es una dosis tóxica. No era una tapita pues como ahí cualquiera. Recuerden que siempre que uno habla de paraquat dice, no, pero eso tan malo, ¿por qué? Y eso tan malo, ¿por qué? Pero acuérdense que el paraquat no contamina el agua, no contamina la tierra. Un hombre con paraquat puede hacer lo mismo que 11 hombres en una semana. Y el paraquat, pues digamos, sí es muy tóxico, pero no tiene los efectos ambientales y de salud a largo plazo que tiene el glifosato. Entonces aquí no tendríamos que hablar de las sustancias tóxicas, sino de la salud mental. Pues la gente si no tiene paraquat se va a matar con otra cosa, con cualquier otra cosa, y eso lo vemos. En este caso, pues yo no lo trasladaría a UCI, porque este paciente cuando se empeora no le voy a ofrecer ni un tubo, ni un ventilador, ni una reanimación, pero pues la elección de las medidas y del sitio donde se va a quedar de la unidad de dependencia también depende pues como de ustedes, de la disponibilidad que tengamos, en fin. Eso es como todo lo que quería decir. Muchísimas gracias por presentarlo muy bien, felicitaciones y bueno, pues saludos a todos. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa, pues también quedo pendiente para ustedes. Muchas gracias, doctora. Doctor Juan Manuel y el doctor Santiago, que tenía también la mano levantada, adelante. Bueno, muchas gracias. Lo primero es que me alegra mucho escuchar de este caso y me alegra mucho lo que acaba de decir Juliana, pues de que se realizó, se hizo todo como coordinado y eso impactó en la vida de una persona. Posiblemente yo estoy desactualizado en paraquat, pero el hecho de que me digan que ya la mortalidad ha caído a 50%, me hace muy feliz y que ya hay más terapias que podemos ofrecer, aunque el soporte en la literatura siga siendo tan pobre. Yo tengo una pregunta ahora, aprovechando que está Juliana ahí, y es si la irrigación intestinal completa tiene algún papel y el polietilenglicol nos podría servir de algo, que lo he leído, pero realmente es que lo hacemos muy poco. Realmente únicamente una medida también desesperada. Yo lo que sí les recomendaría es que mientras uno pasa la sonda, si es que la van a pasar para poner el carbón, recuerden que también tienen riesgo de perforación, pero pues si hay que pasar carbón, lo mejor es pasar una sonda, aspiren, más que perfundir, más que lavar, más que cualquier cosa, aspiren. Si aspiran líquido azul, pues sigan aspirando hasta que tengan el contenido claro, porque alguna cosa están haciendo, y entonces ahí no pierdan tiempo en irrigar o en cualquier otra cosa, porque eso les quita tiempo y les quita la absorción del carbón activado de la tierra de Fuller o de la tierra de pantano, que lo que vayan a poner. En este caso, como el rural lo único que tenía era una N-acetilcisteína oral, entonces, como tiene un poquito más de evidencia la N-acetilcisteína sobre cualquier otra cosa, entonces yo le dije, entonces no pongas carbón en ese momento, porque recuerden que el carbón va a interferir con la N-acetilcisteína, entonces también piensen eso, si no la tienen venosa, sino que la tienen oral, paren el carbón, o sea, pensar cuál de las medidas que tienen es más efectiva que la otra y cuál pueden ir usando. Si ustedes no tienen nada que hacer, no tienen carbón o no lo van a poner o cualquier cosa y van a perfundir, pues perfundan. Pues, es decir, hagan la irrigación intestinal con polietilenglicol. Lo que sea que ustedes crean que puede servirle a ese paciente, sobre todo el paciente que llega en las primeras 24 horas. Una cosa también es que nosotros pues no tenemos en este momento montados en el hospital los niveles de paraquat. Los niveles de paraquat están disponibles en el laboratorio de toxicología. Ya se está montando la prueba para el público, pero no esperen eso, no piensen en eso. Asuman que cualquier dosis de paraquat es muy tóxica y que esa persona se va a morir. Y hagan todo, que cualquier cosa es ganancia en vez de estar perdiendo tiempo. Entonces, si Juanma no hay suficiente evidencia, si no hay otra cosa y lo van a hacer, háganlo, pues no hay nada que lo dañe peor que el paraquat, entonces háganlo todo, incluida la ciclofosfamida que tanto miedo le tenemos. Doctor Juan Manuel, le quería mencionar algo cortico. En este estudio, que es como el que más pacientes tiene, que fue el estudio que les mencioné, que fue en Taiwán nacional, de 1.811 pacientes, en este estudio ellos reportan una mortalidad menor del 40%.
Entonces, que fue como el estudio que encontré que más población tenía como tal, y que hicieron pues la hemoperfusión con carbón activado más la terapia inmunosupresora. Entonces, digamos que son pues resultados satisfactorios. La pregunta, si podés mandarme ese estudio, José, sería muy bueno, porque es que obviamente, o sea, hay que considerar dentro de esos estudios de población y esos estudios de mortalidad qué pacientes incluyeron, porque si incluyeron los pacientes con intoxicación leve, es muy probable que esa mortalidad llegue a ser tan baja como el 40%, pero si incluimos solo los pacientes de intoxicación moderada o grave, digamos que tienen un impacto mayor todas las terapias que se siguieron en esos pacientes. Entonces, Listo, profe, yo se lo envío. Todos los estudios los hacen moderado a grave, profe. Ningún estudio que encontré lo hace con leve. Entonces yo se lo Pero sí, envío. Juanma, los pacientes que nosotros les empezamos tratamiento, pues que asumimos que la intoxicación va a ser muy importante, que hacen la falla renal, que hacen la hiperbilirrubinemia y todo eso, pero que les hacemos todo el tratamiento, sobre todo ciclo y metil, así completico y juicioso, pues te digo que desde hace 6 años que yo estoy acá, han fallecido unos 2 pacientes o 3 pacientes, pues, pero el resto, o sea, te puedo decir que hemos sacado más del 80-90% de los intoxicados con paraquat, que era una cosa que cuando yo era estudiante no veía, pues eso me enseñaba que todo el mundo se moría. Pero ahora sí, pero solo si uno hace eso coordinadamente y rápido, sin pensarlo. súper bueno, Juli, muy, muy bacano. De ahora en adelante voy a tener en cuenta todas esas recomendaciones.